Dios me los bendiga, mis hermanos, y bendiciones en esta hermosa mañana. Por favor, abran su Biblia en la primera carta de San Pedro. Vayan al capítulo 3 y voy a leer del versículo 8 al 13. Aquí nos habla de unas riquezas hermosas, unas riquezas que trascienden hasta el más allá, mis hermanos. Así es de que vamos a poner atención. Voy a comenzar. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Nadie, en verdad. Hermanos, Dios me los bendiga. Esta es la hermosa palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse, que este servidor, ustedes, servidor de Dios, les va a servir. Así es de que vamos a glorificar el nombre del Señor, que está sobre todo nombre y sobre toda cosa alguna, sobre todos los dioses. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí el apóstol San Pedro le está escribiendo a la iglesia de Roma, tan diversa en su modo de ser la iglesia de Roma. Acuérdense, era la capital del mundo antiguo. Había de todo. Había ricachos, había pobretones, había de alta clase, de la alta alcurnia, había de la clase más bajita. Había de todos sabores, colores y sabores en la iglesia de Roma. Pero el apóstol aquí está exhortando a la iglesia de Roma a que viva como Dios manda, que estén llenos de virtudes, porque al final la iglesia de Cristo debe de vivir con grandes virtudes, porque el que los llamó es santo. Por lo tanto, cada uno de los hijos de Él debe de vivir una vida llena de virtudes, de bendiciones. De lo contrario, no seríamos iglesia. Si viviéramos diferente, entonces no somos hijos. ¿Sí entienden? Bueno, vamos. Lo cierto que aquí yo estaba leí la versión Nueva Internacional, la cual la Reina Valera no tiene, en armonía, que vivan en armonía. San Pablo comienza diciéndole a la iglesia de Roma que deben de vivir en unidad, en armonía. ¿Por qué debe de vivir la iglesia de Dios en armonía y en unidad? ¿Por qué? Porque Dios es uno. Porque Dios es uno. Punto. La iglesia debe de vivir en una profunda unidad, en una profunda armonía. Ya no somos muchos, dijo Pablo. Hay muchos dones, pero uno es uno solo, es un solo cuerpo. ¿Cierto? San Pablo a los Corintios, allá por el capítulo 12. Somos un cuerpo. Entonces Dios honra la unidad, honra la armonía, de su iglesia la honra, y bendiciones le esperan a esa iglesia. Porque hay armonía, hay unidad. No puede haber otra cosa más que bendición donde hay unidad. ¿Por qué? La división es mala. La división trae condenación
¿Cierto? Y fíjense, cuando la persona se aísla, se divide, está propensa a que el diablo le inyecte su mortal veneno. Por eso la unidad, hermanos, hace la fuerza. Unidos venceremos. Cuando uno o dos dicen, vamos a unirnos. Ay, entra la adrenalina, dicen uno, no. Entra el Espíritu Santo fuerte porque Dios honra la unidad. Y nos apoyamos los unos a los otros, nos sentimos más seguros. Vivimos con más confianza, hay nuevos anhelos, hay nuevas esperanzas. ¿Por qué? Porque hay unidad, armonía entre los hermanos. Y eso trae también descanso a nuestro corazón, trae descanso a su corazón de ustedes y le da gloria a Dios. Porque la unidad, la armonía debe de ser en la iglesia de Dios. Yo sé que es muy difícil mantener la unidad y la armonía. Yo sé que es muy difícil, pero sí se puede. Si no, no estuviéramos aquí. Dijo Jesús en Juan 17:11, guárdalos en tu nombre, que sean uno. Que sean uno. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso cuando somos uno! Esa unidad hermosa en la que uno estira para acá y el otro también estira para allá, hablando sobre el bien. El otro hace una cosa, el otro también la hace toda la iglesia. Es algo hermoso la unidad. Acuérdense, Jesús dijo, un reino no puede estar dividido porque si está, va a caer en la bancarrota. Un reino dividido. De hecho, han acabado naciones, civilizaciones, han terminado matrimonios, han terminado iglesias. ¿Por qué? Han terminado el hombre en suicidio. ¿Por qué? Porque no había unidad. No había unidad. Por eso la unidad es esencial en una iglesia. Sin unidad no hay Dios. Si no hay unidad, no hay Dios. No está Dios. Simple. Porque va de la mano. Dios y la unidad. Porque Dios nos puso la muestra. Dios es uno. Y dice ahí en Juan 17:11, guárdalos en tu nombre, que sean uno. Ay, eso me trae descanso. Eso me trae descanso, mis hermanos. Me trae mucho descanso. Es un mandato de Dios. Enseguida el apóstol habla sobre que tengamos los mismos sentimientos unos a los otros. ¿Verdad? ¿Sí leyeron, verdad? Lo que dice, ¿verdad? Que compartan penas y alegrías. Eso se le llama simpatía. Qué simpático dicen muchos, ¿verdad? Aunque muchas veces no conocen la realidad de esa palabra, lo que es la simpatía. Porque la simpatía habla sobre el afecto de sentir lo que el otro. Es lo que dice el pequeño Larousse, el diccionario. El afecto, el sentir lo que el otro siente. San Pablo, en la carta a los Filipenses, les dice que tengan un mismo sentir. Mis hermanos, el apóstol San Pedro le está diciendo a la iglesia de Roma, tengan un mismo sentir, tanto rico como pobre, el de la alta alcurnia como el de la más baja. Tengan un mismo sentir, alégrense unos con los otros, lloren el uno con el otro, consuélense el uno con el otro. Un mismo sentir. Somos un cuerpo. A mí me duele lo que a ti te pasa, que te duela lo que a mí me pasa. Alégrate conmigo, yo me alegro contigo en las buenas. O sea, que el apóstol dice, sientan lo mismo unos a los otros, un mismo sentir. ¿Por qué? Porque pertenecemos al mismo Padre.
a un Padre, ¿verdad?, bueno, a un Dios generoso, un Dios santo. Dice en 2 Corintios 13:11, consolaos, sed de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. ¿Quién está escribiendo todo esto? San Pedro se lo escribió a la iglesia de Roma. Es como si Dios está escribiendo con la pluma, ¿verdad? Dios es la pluma, por decirlo así, y el apóstol solamente es el instrumento que está escribiendo. Pero es la palabra viva de Dios. Es el anhelo de nuestro Dios que tengamos un mismo sentir. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso cuando tenemos esos sentimientos! Que lloramos y lloramos con nosotros. Sufrimos y alguien más me consuela, consuelo. Es hermoso. Pero cuando es al revés, ¡ay! Está muy fea la cosa. Cuando es al revés, me sonrío y caigo mal. Lloro y no se me cree. Qué triste, ¿no? Cuando pasa eso. Tómenlo en su lugar también, ¿verdad? Lloran, no los comprenden. Se ríen, tampoco. Eso es ser insensibles. Lo cierto que el apóstol nos dice que nos consolemos los unos a los otros. Que sus alegrías sean mis alegrías, mis penas sean sus penas. Que tengamos un solo sentir. Nos movemos como un solo cuerpo, mis hermanos. Eso es de Dios. Eso viene de Dios. Eso lo quiere Dios. ¿Qué nos habla más? En tercer lugar nos habla esta escritura. Nos habla sobre el amor fraternal. Cómo debemos amarnos nosotros los unos a los otros. Con un amor limpio, mis hermanos. Un amor sincero. No un amor, ¿verdad?, que ve más allá, que ve por un lucro o deseo. No, mis hermanos, sino lo que el apóstol está diciendo, que en el amor fraternal nos amemos. En el amor fraternal. Qué hermoso, hermanos, cuando nos amamos. Qué hermoso cuando nos amamos. Porque si te amo, no te voy a hacer ningún mal. Si tú me amas, no me vas a hacer ningún mal. Si tú amas, no vas a hacerle mal a la sociedad. Si tú amas, hermano, estás haciendo lo que Dios está demandando. Que ames, que ames. ¿A quién? A todos, hermanos. No puede haber odio en tu corazón. No puede haber odio. Sino el amor debe de brotar de nosotros. Debe ser una condición de los hijos de Dios. Dice en primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo puedo yo odiar a mi hermano? ¿Cómo puedo odiarlo? No puedo. El día que no lo hago, ese día fallé y tengo que arrepentirme. ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos a los hijos de Dios? Dice ahí en primera de Juan. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, si te amo, si tú me amas, no nos vamos a causar daño. Vamos a ser solícitos en todo. ¿Por qué? Porque te amo, me amas. Queremos vernos. Queremos estar juntos. ¿O no? Seguro que sí. Me caes bien. Te caigo bien. Queremos vernos. Porque lo que corona ese amor es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. El amor fraternal, tan hermoso, mis hermanos. Tan hermoso. Un amor, mis hermanos, que no pide más, sino solamente el amar y ser amado. Y todos estamos faltos de eso. Me refiero a que todos necesitamos de ese amor. Yo necesito que ustedes me amen en el amor fraternal. Mi corazón lo ansía. Ustedes también necesitan ser amados.
Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a amar de todo corazón en el amor fraternal. En el amor fraternal, mis hermanos, hay respeto. Hay respeto. Así como amábamos a nuestras viejecitas, al que no las tiene ya, a las abuelitas, a las mamacitas. Ese amor fraternal, en que pasábamos muchas cosas por el amor fraternal. El amor familiar, qué tan hermoso es. Y el Señor nos puso la muestra en eso, que habiendo sido rebeldes, Dios nos amó. Hermanos, vamos a amar, hermanos. Por el amor de Cristo, vamos a amar. Porque eso es de Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Yo no lo digo, hermanos, lo dice aquí la santa palabra. Pero ustedes sí aman. Ustedes sí aman, hermanos. El amor fraternal. ¿Qué otra virtud? ¿Qué otra bienaventuranza? Nos está diciendo aquí el apóstol. Nos dice también que seamos compasivos. Compasivos, mis hermanos. Compasivos. La iglesia de Dios debe ser compasiva. Nos tiene que doler lo que le pasa a los demás. Pasan cosas, les pasó a ellos, está bien, a mí no me pasó. Seguramente estaban mal aquellos, por eso les pasó lo que les pasó. Hermanos, debemos ser compasivos. Tengan culpa o no tengan culpa la persona, nosotros debemos ser compasivos. Nos debe de doler. ¿Sabes cuántas veces nos derramamos lágrimas cuando leemos o oímos algo, algún hecho escalofriante? Y sentimos compasión y pedimos mucho por aquellas personas. Créanlo que va a llegar la bendición, va a llegar la oración. Compasivos, mis hermanos. Compasivos. El mundo está lleno de gente necesitada. Tanto monetariamente como por un saludo, por una aceptación, mis hermanos. Debemos de ser compasivos en todo, mis hermanos. Compasivos en nuestras relaciones los unos con los otros. Compasivos, mis hermanos. Tener compasión es comprender al otro. Ser compasivos, mis hermanos, es tener misericordia de los demás. No tomarla tan muy en pecho cuando pasa algo. Sean compasivos, mis hermanos, porque el Señor es compasivo con ustedes, es compasivo conmigo. ¿Cierto? Dios es compasivo. Dios es compasivo. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A veces somos muy duros. A veces queremos condenar, juzgar a las personas. ¿Quiénes somos? Tenemos que tener misericordia. Acuérdense de aquel hombre, se le perdonó tanto la deuda aquella y luego se encontró al amigo que le debía algo más poquito y casi lo ahorcaba. El Señor había sido compasivo con él, le había perdonado una deuda grandísima. Y se le debía poquito y lo apergolló del pescuezo y quería ahorcarlo. Hermanos, la compasión, debemos de ser compasivos y misericordiosos. Anhelemos ser misericordiosos siempre, mis hermanos. Porque los que son misericordiosos, como dice la bienaventuranza, alcanzarán misericordia. Y yo estuve ahí donde está escrita esa misericordia, en el monte de las bienaventuranzas en Jerusalén. Sentí que me pegaba aquí adentro. Le dije: que se me quede estampado en mi corazón, mi Señor, el ser compasivo, el tener misericordia. Y de hecho, desde que Dios tocó mi vida, desde que Dios me sacó del infierno donde vivía, de aquel caos, hermanos, Dios me dijo: Francisco, sé misericordioso siempre, porque yo he sido misericordioso contigo. Y eso jamás se me ha olvidado. Quiere pasar algo y me acuerdo.
Y si pasó algo, lloro amargamente. Lloro amargamente y pido perdón. Perdóname, Señor, y le pido perdón a la señora, iba a decir, a las personas. Especialmente cuando nos ofendemos más y que no somos compasivos. Pues regularmente pasa más en las casas. Hablo, pero otros no. Otros se llevan de todo. A veces también en la iglesia pasa. Y por eso muchos no aguantan a estar en una iglesia. No aguantan porque no son compasivos, no tienen misericordia. Y piensan que ellos son los jueces. No, hermanos, hay solamente un juez. Solamente hay uno que nos pone la muestra con la misericordia. No hay nadie más, mis hermanos. Entonces, hermanos, sean compasivos, sean misericordiosos, porque ustedes van a alcanzar misericordia. En el momento que lo necesiten, Dios va a estar ahí con ustedes. En el momento que lo ocupen, que le necesiten, mejor dicho, va a estar con ustedes. Porque ustedes son misericordiosos. No hay pierde, mis hermanos. No hay pierde en esto. Yo me siento tan afortunado. Me siento tan bien, hermanos, porque conozco a un Señor misericordioso que me enseña a tener compasión, misericordia. Hay mucho que hablar sobre eso. Mucho, mucho. Con esto les quiero decir, no cerremos nuestro corazón para ser compasivos. No lo cerremos nuestro corazón. Puede ser sobre asuntos, ¿verdad?, diarios, sobre conductas. Puede ser de esa manera, seamos compasivos. Puede ser monetariamente, cuando a veces se necesita algún necesitado. Especialmente hay unos pobres que no tienen nada. Y está lleno a veces la ciudad. Y muchas veces no solamente no se les ayuda, sino hasta se les maldice. Y hermanos, seamos compasivos, porque Dios es compasivo con nosotros. En un tiempo nosotros también estuvimos tirados y necesitábamos de una mano. Y la mano llegó. Dios la mandó. Mandó a gente que nos bendijo y nos ayudó. No cerremos nuestra mano, hermanos, seamos compasivos. Me acuerdo de un patrón que tuve por 24 años, 25 años. Trabajamos siempre en el East Dallas, donde está lleno de homeless, de vagabundos. Siempre él traía aquí su montoncito de dinero y su tarjetita donde Cristo te ama. Miraba al homeless, al vagabundo, sacaba sus billetitos y se los daba. Era compasivo. Mis hermanos, no cerremos, hermanos. Eso solamente es un ejemplo. Pero no cerremos nuestro corazón. Porque les garantizo que cuando abrimos nuestro corazón a la compasión, Dios nos bendice. Yo lo aprendí porque también antes de venir el Señor anduve en la aventura. Anduve por varios estados de México. Decíamos, antes andaba con el gordo, o sea, pidiendo ray en la aventura. Anduve en los trenes y hubo gente que me ayudó. Hubo gente que me abrió la mano y me dio. Y eso me ha enseñado, mis hermanos, igualmente a ser compasivo también. Hermanos, seamos compasivos. Tengamos misericordia. Si tenemos misericordia de los demás, Dios va a tener misericordia de ti. ¡Qué hermoso! Vamos otra vez, otra de las virtudes. El apóstol dice también que haya humildad. Humildad. Debemos de ser humildes, mis hermanos. Reconocer que nosotros nada podemos sin Dios. Que no está en depender de nosotros mismos, hermanos. Tenemos que ser humildes. Que todo, hermanos, todo necesitamos de Dios. El Señor quiere que seamos humildes, que dependamos totalmente del Señor. Tampoco, ¿verdad?, que nos creamos grandes los unos a los otros. Aunque cada uno con diferente ministerio.
con diferente vocación, podríamos decir. Pero hermanos, la humildad debe sobre todo estar en nosotros. Porque cuando somos humildes podemos reconocer el trabajo del otro y podemos valorarlo. Seamos humildes, mis hermanos, seamos humildes. Es algo que le encanta al Señor porque Él mismo fue humilde. ¿Y qué bendición trae más la humildad, mis hermanos? En la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice revestíos de humildad, dice, porque Dios resiste a los soberbios. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Cómo va a recibir una persona soberbia bendición? No puede recibir. Tenemos que bajarnos, tenemos que ser humildes. El Señor resiste al soberbio, simplemente no le escucha. Y no que no tiene la capacidad para oír, pero no le hace caso. Mas al humilde se le revela, dicen las otras escrituras. Entonces es una bendición ser humildes, porque siempre van a estar los oídos atentos del Señor al clamor de tu súplica. Siempre va a estar atento. La humildad. Vamos a depender totalmente de Dios. Totalmente de Dios vamos a depender. Por eso dice la bienaventuranza: dichoso el que tiene hambre y sed de justicia. El que tiene hambre. Porque reconoce su hambre espiritual. La reconoce. Señor, no soy capaz de nada. Por favor, ayúdame y bendíceme. Eso es ser humilde. Reconocer que estamos faltos. Y Dios te va a bendecir. Y pongámoslo en práctica aquí en la iglesia. De ser humildes. De estar en un nivel en el que debemos de estar. Y dejarle el nivel grande a Dios. Nosotros somos hermanos. Nosotros, hermanos, somos hijos a un mismo nivel en sí. El único grande es el Señor. No hay otro grande. No hay otro grande. El apóstol habla también de perdonar. Dice, no pagar mal con mal. Perdonar. No pagar mal con mal. Pues me la haces, te la hago. ¿Cuántos no crecimos con la idea de que si te hacen algo no te dejes? ¿Cuántos no crecimos con esa idea? Yo tenía miedo cuando una vez entregado al Señor, tenía miedo que mis hijos no se defendieran si les pasaba algo en la escuela. Porque la mayoría dice, te quiere dar un golpe a un niño, dáselo primero tú antes de que te lo dé. Catéalo y bien, dale. Eso era. Hermanos, cuando venimos al camino de Dios, no, ya no cabe eso. Ya no cabe. El Dios que me protegió sin conocerlo te va a proteger a ti. Al final, si te encuentras en alguna situación, Dios te va a dar la salida. O permitirá lo que Él permita. Entonces no tengas miedo. Tú, y si pasa algo, tú perdona. No devolváis mal por mal. ¿Qué ganamos con devolver el mal por mal? Se atiranta la cosa, ¿no? Y se revienta. Y por eso hay tanto descalabro en el mundo entero. ¿Por qué? Porque cada quien se quiere parar el cuello. Cada quien dice, yo tengo razón. O hay enojos y no se perdona. Hermanos, no debe de pasar eso entre nosotros en la iglesia de Dios. No debe de suceder eso. No debemos de pagar mal con mal, sino debemos de perdonar. Tenemos un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos perdonó todo, aun cuando vivíamos en las tinieblas. Él nos amó y nos llamó y nos perdonó todas nuestras iniquidades, hermanos. Perdonen, mis hermanos.
Porque si ustedes no perdonan, Dios no los va a perdonar. Aunque muchos digan lo contrario. Dios ya me perdonó. Sí, pero ¿y tú qué? ¿Has pedido perdón? ¿Has pedido perdón? ¿Sigues aplastando gente? ¿Sigues lastimando gente? Entonces esa no es señal de perdonar, de ser perdonado. Tenemos que perdonar, mis hermanos. Es la única manera, hermanos, de que Dios nos va a perdonar. Dice en Mateo, capítulo 6, versículo 14, si perdonas, se te perdonará, dijo Cristo Jesús. No debe haber en nosotros nada, mis hermanos, acá, de retención sobre que no podamos perdonar a alguien. Ahora, el perdonar no quiere decir que todo va a volver a la normalidad. Hay casos en los que no puede volver a la normalidad, en ciertos casos. Pero perdonar es de que ya no le tengas coraje a nadie, sino que estés libre en tu corazón, haya pasado lo que haya pasado. Y de eso, mis hermanos, tenemos que perdonar profundamente en nuestro corazón. Siempre. Let it go, dice el americano. Deja ir todo aquello. Porque cuando no perdonamos, mis hermanos, vuelven y vuelven las cosas. Y muchas veces se recuerdan. Y viene a ser tedioso. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. No hemos perdonado. Y siempre, muchas veces, ¿cuánto de ustedes les gusta estar recordando el pecado al otro? No, a mí no. No contesten. ¿A cuánto les gusta estarle recordando el pecado al otro? Pues yo no creo que aquí haya alguno, ¿verdad?, que esté perfecto en eso. A veces en cuando se nos sale algo. ¿Y te acuerdas que me dijiste esto? Pues ya me perdonaste, hombre. Ya te pedí perdón. Pues ya estuvo, ya pasó, ya déjalo. Porque si no, va a estar la bronca continua, el pleito continuo. Lo cierto, mis hermanos, que tenemos que perdonar siempre porque Dios nos perdona siempre. Y si no perdonamos, Dios no nos perdona. Entonces quedaremos, mis hermanos, abandonados si no tenemos el perdón de Dios. Lo cierto, mis hermanos, que el apóstol San Pedro comienza con la armonía, hablando de que se viva en unidad en su iglesia. Comienza con la armonía, con la unidad. Para poder vivir en armonía y en unidad, hay que observar las demás virtudes que leí. Hay que observarlas para poder vivir en armonía. Porque les garantizo, si queremos unidad, queremos armonía, queremos armonía, necesitamos que trabajar en eso. Y en lo que tenemos que trabajar es en tener simpatía, sentir el dolor del otro, acomodarnos en la alegría del otro, amarnos fraternalmente, ser compasivos, ser humildes y perdonar. Si tenemos todas estas virtudes, mis hermanos, la unidad nadie la puede romper. Venga quien venga, nadie nos puede atacar y destruirnos, jamás. Porque hay unidad. Hay unidad. En la película, La Gladiadora, van a atacarlos y le dice el general: únanse todos y pongan el escudo y dejen que vengan. Algo así, ¿no? Unidos, mis hermanos, cada quien agarrando su escudo, el enemigo no podrá con nosotros. No podrá, porque nos cubrimos con el escudo del Señor, mis hermanos, al cual soporta toda clase de dardos del enemigo, toda embestida del diablo, la soporta y no nos puede quebrantar. Es con lo que el apóstol San Pedro dice y termina con las palabras últimas, que Dios escucha siempre a los que están con Él. Sus oídos están atentos. Y dice, pero el malvado le va a ir mal. Termina
con las palabras del Salmo 34. Si lo leen el Salmo 34, los últimos versículos del Salmo 24 hablan sobre lo último que compartí de aquí, de esta escritura de San Pedro. Es una bendición, mis hermanos, el ser cristianos. Así es de que vamos adelante. La iglesia de Dios debe ante todo vivir en armonía, porque esa es la señal ante el mundo de que Dios está con nosotros. Está llena las escrituras, todas las escrituras, que dice la primera iglesia, cómo se conocía que eran de Dios, por cómo se amaban. Había unidad. Hermanos, ese es el modelo a seguir. Y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Y en mi corazón, mi deseo es de que disfruten, mis hermanos, de estas virtudes y las tengan en su corazón, en su vida. A todo aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón, es el momento de entregarle su vida completamente a Dios. Entrégale todos tus pecados y Él te va a perdonar. Arrepiéntete de todo corazón y Él te va a perdonar. Busca que se te bautice, busca que imponga las manos sobre ti para que recibas el Espíritu Santo y puedas vivir la vida cristiana. De lo contrario, es imposible vivirla. Hermanos, bajen un momento, por favor, sus cabezas, un momentito. Le doy gracias a Dios porque es inmensamente bueno. Padre Santísimo, pido, Padre mío, que el deseo de Pedro sobre la iglesia de Roma, Padre mío, sea también para nosotros hoy en este hermoso día y para toda la iglesia en el mundo entero, todo aquel que me está escuchando. Bendícelos, Padre mío, llénalos de estas virtudes, Padre Santísimo, para que puedan vivir en armonía, en unidad en la iglesia, Padre. Que no haya ya divisiones, Señor. Que sepan perdonar, Padre misericordiosos, humildes, Padre mío. Y sabiendo que tus oídos están atentos con todo aquel que hace el bien, Padre mío, con el obediente, pero que está, Señor, cerrado con tus oídos, Padre, para todo aquel que comete el mal, Padre. Bendícenos hoy en esta hermosa mañana. Bendice a tu iglesia en toda la tierra. Te doy gracias y te bendigo. Y todo esto yo lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.